Bienvenido a un segundo video sobre funciones graficadas con múltiples transformaciones. Este video proporciona dos ejemplos más de cómo graficar las funciones transformadas. En esta primera función tenemos f de x es igual a 2 por la cantidad x más 4 cuadrada, 3. Lo primero que debemos reconocer es que la función de los padres sería y igual a x cuadrada. El gráfico ya se proporciona aquí, porque la idea detrás de las transformaciones de gráficos es que sabe cómo graficar las funciones de los padres. Ya he suministrado en la mesa con varios valores que podemos utilizar para transformar esta función en la función dada. A continuación, al mirar nuestra función, podríamos determinar que a es igual a 2, y esto nos dice que esta función será estricada verticalmente por un factor de 2, en relación con y igual a x cuadrado. Siguiente, c sería más 4, lo que significa que el gráfico será cambiado a la izquierda de 4 unidades, y d es igual a menos 3, lo que significa que el gráfico se desplazará por 3 unidades. Entonces, es muy difícil graficar todas estas transformaciones a la vez. Así que a lo que iremos es el primer gráfico igual 2x cuadrados, significa que tomaremos la función de los padres y verticalmente estirarlo por un factor de 2. Recuerde, si a es igual a 2, podemos tomar puntos sobre la función de los padres, multiplicar las coordenadas por 2, deje la x coordina lo mismo, y tendremos puntos sobre la función transformada. En lugar del punto, tenemos el punto. En lugar del punto, tendremos el punto, el origen todavía será el origen. El punto será el punto. Y el punto será el punto. Esto sería el gráfico de la función que ha sido verticalmente estirada por un factor de 2. Vamos adelante y etiquete los puntos. Ahora para cambiar la función a la izquierda 4 unidades, resultaremos 4 de cada coordinación x, y para cambiar la función hacia abajo 3 unidades, restaremos 3 de cada una de las coordenadas. Entonces, si restamos 4 de menos 2 y luego resta 3 de 8, tendremos el punto. Si restamos 4 de menos 1, tendremos menos 5. Sustrato 3 de 2, tendremos menos 1, Sustrato 4 y sustrato 3, tendremos el punto. Sustrato 4 de 1, que sería menos 3, sustrato 3 de 2, que sería menos 1. Y luego por último, resumen 4 de 2, que sería menos 2. Sustrato 3 de 8, que sería 5. Esto sería el gráfico de la función dada. Que ha sido verticalmente estirado por un factor de 2, cambió a la izquierda 4 unidades, y cambió a 3 unidades de la función de padres aquí en negro. Vamos adelante y pruebe otro. Ahora en este último ejemplo, podría ser más difícil reconocer la función de los padres, pero podríamos escribir esto como 2 por 1x, 3 más 1. Así que nuestra función de padre será igual 1x, así que x es igual a 1, y sería 1. Si x es igual a 1, 2, 1 dividido por 1, 2, y sería 2. Si x era menos 1, y sería menos 1, y si x es menos 1, 2, y sería menos 2. Vamos a ver si estos 4 puntos serán suficientes para hacer estas transformaciones. Vamos adelante y planteemos. Aquí. Ok, mirando la función en este formulario, debemos poder reconocer que a es igual a 2, lo que implica tenemos un estiramiento vertical por un factor de 2. Siguiente, c es igual a menos 3. Recuerda, si vemos x, 3. ¿Qué significa un cambio derecho 3 unidades? Y d es igual a más 1, lo que significa que tenemos un cambio hasta una unidad. ¿De acuerdo? Veamos primero si podemos hacer el estiramiento vertical por un factor de 2 en este gráfico.
Entonces queremos graficar y es igual a 2 por 1x. Recuerde, si a es igual a 2, podemos multiplicar estas y coordenadas por 2, mantener la x coordina lo mismo y tendremos puntos en el gráfico transformado. Así, en lugar del punto, tendremos, estar aquí, en lugar de, tendremos. En lugar de, tendremos el punto, y en lugar de, tendremos. Ahora, si decidimos que no fueron suficientes puntos para hacer el gráfico, lo que podemos hacer es elegir puntos adicionales. Por ejemplo, este punto en el gráfico sería multiplicar 1 2 por 2, tenemos el punto, este punto aquí está. Multiplicando menos 1 2 por 2, tendremos el punto. El gráfico no es mucho diferente, pero se vería algo así. No hacer ejercicio. Vamos y etiquemos estos puntos nuevos. Este era el punto, este es el punto y este es el punto. Y aquí, tenemos y. Así que ahora, tomaremos estos pares ordenados y agregaremos 3 a las coordenadas x. Y una la y coordina para graficar la función dada. Entonces, si agregamos 3 a 1 2, tendremos 3 1 2. Agregue una 4, tendremos 5. En el punto aquí, agregue 3, eso será 4, agregue 1, tendrá 3, punto. Agregue 3, tenemos 5, agregue 1, tenemos 2, punto. Así que esta pieza del gráfico parece algo así. Ahora, vamos adelante y cambiaremos estos 3 puntos. Si agregamos 3, tenemos más 1, agregamos 1, tenemos 0. Siguiente, agregue 3, que sería más 2, agregue 1, tendríamos menos 1. Y por último, agregue 3, que sería 2 1 2, agrega 1, que sería menos 3, estaría aquí. Gráfico miraría algo así. Ok, eso lo hará por los ejemplos. Espero que los encontraron útiles, y buena suerte con sus transformaciones.